Muy buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares nuevamente con Enfoque. Esta noche con un programa que tratará sobre un tema poco complejo, difícil de entender, pero de trascendencia muy grande para el país. Las comisiones de postulación, vamos a preguntarnos si son comisiones de postulación verdaderamente o son promotoras interesadas de candidatos para los cargos más importantes en las instituciones de justicia de Guatemala. Está con nosotros Alejandro Balcells, es un abogado constitucionalista que ha trabajado mucho sobre estos temas, expresidente también del CEDECON. Pero antes de la conversación con él, Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver un video de 1 minuto que nos va a poner un poquito en autos de la importancia que tiene la aplicación de la justicia en cualquier país del mundo. ¿Conoces a alguien que haya visto el aire y el tiempo, o las ondas que llevan tu voz de un extremo a otro de la ciudad? ¿Alguien que haya visto la libertad y la verdad, o que haya visto circular la energía? ¿Conoces a alguien que haya contemplado la chispa de la que nace una idea? ¿Sabes cómo son todas esas cosas? ¿Y la justicia? Hay cosas que, aunque no las veas, son fundamentales para que todo funcione. La justicia es la garantía de tus libertades y tus derechos como ciudadano. Bueno, ese es el preámbulo de este programa, la justicia, la importancia que tiene la aplicación de la justicia en un Estado de Derecho pleno como Guatemala. Alejandro, primero, de nuevo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. La idea de estos programas siempre es trasladarle a los televidentes la importancia de las cosas, tocar temas que sean de relevancia para el país. En los próximos 12 meses vamos a tener la elección de autoridades del Tribunal Supremo Electoral en primer lugar, el Ministerio Público después o en algún momento, la Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones y finalmente la Contraloría General de Cuentas de la Nación. O sea que estamos hablando de que se va a cambiar a las autoridades que van a controlar los próximos 2 procesos electorales de Guatemala, 2015 y 2019. Estamos hablando del nuevo fiscal general que debería ser el perseguidor penal por excelencia y el que imponga un poquito el orden en este país. Es una exageración decir que la institucionalidad del país y la democracia estará en juego, o por lo menos una buena parte en esos 12 meses. No es ninguna exageración, definitivamente. El 2014 es un año clave para nuestro país. Definitivamente todo se va a poner en alerta. Estamos jugando con la institucionalidad del sistema de justicia en su conjunto y el sistema de controles del ejercicio del poder. Creo que lo que se oye es para alarmar, pero también para alentar al ciudadano para que se interese, para que vea estos procesos y sobre todo, como bien dice el título del programa, para saber si esas comisiones de postulación son promotoras o no de ciertas candidaturas. Yo creo que, y definitivamente, sin el creo, estoy seguro, no existe ninguna posibilidad de éxito de una sociedad sin justicia. Sin justicia estamos llamados irremediablemente a acudir a la violencia. Porque el conflicto siempre se va a dar y el conflicto hay que resolverlo de una forma u otra. Que posiblemente es parte de las razones por la cual hay tanta violencia y delincuencia en Guatemala. Sin lugar a dudas, esa es una de las causas. Entonces tenemos que entender que si realmente queremos vivir en paz, bueno, entonces tenemos que iniciar por armar un proceso de una institucionalidad de justicia fuerte, claro, democrático y sujeto a la Constitución y a la ley. Entonces, esto empieza ya. Ya hoy salió de que iban a convocar a la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral y ese órgano es sumamente importante porque él tiene a su cargo nada menos que toda la institucionalidad del Estado en un proceso electoral. Guatemala hasta ahorita no ha tenido procesos electorales cuestionados. Cada vez, y esa es una voz de alarma, hay más irregularidades y fuertes irregularidades en los procesos electorales nuestros. Por lo tanto, entonces tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los grandes cambios que hay que hacer. Alejandro, la primera de las comisiones de postulación, en efecto, es la del Tribunal Supremo Electoral. Ya se habla, ya se rumora que hay partidos políticos,
los partidos políticos, obviamente los más grandes, el partido oficial, el partido de la oposición, el principal partido de oposición, los demás partidos, que todos están tratando de impulsar sus candidatos. Las postulaciones, las comisiones de postulación están en la Constitución, se mejoró la ley, pero con esa ley se puede todavía presionar para que haya más transparencia que la que ha habido en comisiones anteriores. Difícil. Bueno, obviamente sí se puede presionar y sí tendría que haber más transparencia que en anteriores procesos, porque la idea es que sea perfectible el proceso. Sin embargo, yo sí tengo mis dudas en torno a que existen demasiados candados, demasiadas no reformas que se han hecho de todo el contexto. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, que dicho sea de paso no tengo ningún interés porque salió por ahí una publicación de que yo estaba de candidato, no tengo ningún interés de ocupar ahí ningún puesto. El Tribunal Supremo Electoral se integra, esta comisión de postulación tiene que tener 40 nombres de abogados y abogadas. 40 nombres es un número exagerado de gente. Para elegir 3 titulares y 3 suplentes. 5 titulares y 5 suplentes. Y además, 5 titulares y 5 suplentes es un número exagerado de magistrados. O sea, los mejores tribunales electorales de Centroamérica es Costa Rica y Panamá y se integran con 3. No nos hagamos bolas. Aquí queremos tener unos monstruos. El Tribunal Supremo Electoral cada vez es más grande, cada vez es más inoperante, cada vez es más caduco. Tiene un padrón electoral más costoso también. Más costoso, tiene un padrón electoral que no depura. Vemos un proceso electoral que ya cuesta, ¿cuánto está costando los procesos electorales? Son cantidades exorbitantes. Hay denuncias de robo hasta con el papel de las papeletas, o sea, ya no. Entonces, tenemos que saber que, ¿para qué queremos un Tribunal Supremo Electoral integrado por 10 abogados? Incluso hay un magistrado suplente que renunció hace años y el Congreso ni ha elegido otro porque, ¿para qué? Si no se necesita. Entonces hace falta un magistrado suplente que no se elige. Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que entender. Hay que hacer cambios. 40 nombres para una comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral es un número exagerado. Entonces, obviamente la comisión de postulación, que es un órgano que está encargado de dar esos 40 nombres para que el Congreso elija, pues ahí tiene que ver qué hace para integrar esa lista. Y ahí es donde se cuelan muchos que no tienen, primero, el menor interés de ir a componer la situación y segundo, no tienen el menor conocimiento de un derecho electoral básico. Y lo que vemos entonces es que los procesos electorales se vuelven este relajo que hemos tenido porque hay chamuscas sin árbitro. Entonces se están dando patadas y nadie está marcando los faules. Y eso sí daña al sistema democrático. Ahora, eso requiere cambios en la legislación, no es fácil. Sí, no, Gonzalo, lo que pasa es que con nuestra ley electoral actual, con lo que tenemos hoy, no hablemos de una eventual reforma a la ley, mucho se podría hacer. No, yo no digo la ley electoral, te digo el cambiar eso de los 40 candidatos. Por eso es la ley electoral. Hay la ley electoral. Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Digamos, hay muchos contextos que no se han hecho y que no se ve que haya interés por entrarle al meollo del asunto. La corrupción en este país tiene un gran padre, un gran padrino, que es el financiamiento a los partidos políticos. Esas normas de regulación de los partidos políticos nadie las cumple, y no las cumple empezando por el tribunal, que no está interesado en que se cumplan. Entonces, tenemos que insistir, ya que van a llegar nuevos hombres y nuevas mujeres a esos órganos, tenemos que insistir que esta gente esté lo más compenetrada. Y sobre todo, un amigo nos decía, lo que requiere un juez es ser ingrato. ¿Y por qué ingrato? Porque no le debe gratitud a quien lo nombró. Un Tribunal Supremo Electoral, si le debe gratitud al Partido Patriota, al Partido Líder, a la DAUNE, ya empezó mal. Ya empezó mal, porque entonces va a tener que llegar a congraciarse con sus jugadores. Es lo que tratan de llegar gente que vaya influida por algún color. Claro, no cantar los penaltis, ¿verdad? No cantar los faules, hacerse el loco con las manos en el área. Esas son las cosas que tenemos que destruir, porque sí estamos jugando con la institucionalidad del país. Y si nosotros vemos el caso centroamericano y después vemos el caso sudamericano, vemos que también existen cambios muy bruscos cuando la gente ya está cansada. Está cansada de vivir una democracia formal que nunca llega a los hogares y que solo alimenta la corrupción y que solo aumenta el latrocinio. Vamos a ir al primer corte comercial de este programa de esta noche y volvemos inmediatamente con más de Enfoque.
Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Lo importante y trascendente, periodismo en profundidad, solamente en Crónica, su revista. Lea esta semana, 15 de septiembre, En búsqueda del amor patrio. La siguiente batalla, el presupuesto, el creciente negocio de los taxis, la huella de los rotarios. Gaby Moreno, Voz de Guatemala. El boxeo sigue produciendo dinero. Esto y más, solamente en Crónica, su revista. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con Enfoque esta noche tratando el tema de las postulaciones, las comisiones de postulación, si son postuladoras o si son promotoras de candidatos con interés particulares o de sector. Les recuerdo que Enfoque es una producción de su revista Crónica con Canal Antigua y que todos los martes a esta hora estamos tocando temas de interés nacional. Está con nosotros Alejandro Balcells. Alejandro, conversemos un poquito más. Tal vez en el primer bloque me hubiera gustado un poco explicarle a los televidentes qué son las comisiones de postulación, porque ese es un tema muy interesante. Claro, las comisiones de postulación son muy importantes y las tenemos que entender, porque antes el Congreso, por ejemplo, elegía a 9 magistrados de la Corte Suprema. Así era nuestro sistema constitucional, ¿verdad? Entonces, cada determinado tiempo, el Congreso elegía a los magistrados de Cortes y así funcionaba. Cuando fue la Constitución del 85 se dijo, bueno, ¿cómo vamos a dejar de politizar la justicia? Tenemos que buscar algún sistema mediante el cual los jueces puedan ser libres de ataduras político-partidistas, porque siempre es una decisión política, pero de política partidista. Y ahí es donde surge la idea de las comisiones de postulación, que son órganos temporales, o sea, es un órgano específico que se integra solo para un periodo determinado y que tiene como objeto dar el nombre o los nombres de las personas que serán candidatas para que el Congreso o el presidente de la República, dependiendo del caso, elija. Por ejemplo, para el fiscal general, la comisión tiene que dar 6 nombres. Y de esos 6, los 6 tienen que ser excelentes. Y de esos 6 sale uno. De la Corte Suprema son 13 magistrados ahora, que por cierto, para mí es demasiado también 13 magistrados en la Suprema, no sé por qué hay 13 magistrados en la Suprema, pero igual es lo que tenemos. Hay que dar 26 nombres, o sea, el doble. Eso se integra. Por eso es que hablábamos del Tribunal Supremo Electoral, hay una comisión de postulación, esa fue la primera que se integró, ¿verdad? Que fue aquel Tribunal Supremo Electoral presidido por don Arturo Gerbruger, licenciado Urbano Mejía, etcétera, etcétera, grandes hombres que dieron esa confianza en la institucionalidad electoral y que es a lo que debemos regresar. El Tribunal Supremo Electoral fue el primer órgano que se creó de esa manera, entonces se dio incluso en un periodo de facto, ¿verdad?, determinados nombres de todos abogados ilustres y de ahí salió. Y eso es de lo que se trata acá, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para que en 17,000 abogados pues se promuevan a los mejores abogados con el objeto de que ellos sean los que impartan justicia? El tema, Gonzalo, es que es un tema bien complejo porque los magistrados de cortes de apelaciones, por ejemplo, que han estado en su cargo ahorita por 5 años, pierden su calidad de magistrado. Y pueden ser el mejor magistrado de corte de apelaciones, pero va a perder su trabajo. Y eso no es justo, no es correcto que no exista una verdadera carrera judicial en el país. Porque no es creer que todos los jueces y magistrados son malos, esa es una grandísima irresponsabilidad de muchos aquí. Aquí hay excelentes magistrados y excelentes jueces. Y el Congreso, ahí lo que hay es, bueno, a mí me das tantos, a ti te das tantos. No existe realmente una verdadera vocación para medir el desempeño de magistrados, sobre todo de corte de apelaciones. Y magistrados de corte de apelaciones, estamos hablando 120 de 100 y pico de magistrados de cortes de apelaciones. Por ejemplo, que sean 110, digamos. Bueno, tienen que salir 220 nombres para que el Congreso elija 110. Y la idea sería de que sí se perfeccione la idea de la carrera judicial y que el magistrado, el buen magistrado, no tenga miedo, no tenga temor de que va a perder su trabajo cada 5 años. Imagínense un abogado de 55, 60 años, 40 años de cualquier edad,
sabiendo que que por 5 años tiene trabajo y que después ahora va a tener que ir a abrir la oficina. O sea, eso no es así de fácil. La ausencia de una carrera judicial también es otro de los problemas que tenemos los guatemaltecos y que tenemos que saber enfrentar. Pero entonces, vamos a la idea de las comisiones de postulación, son esos órganos integrados de forma tripartita. Abogados, ¿verdad? Abogados que ejercen en la idea del colegio de abogados, que es un... O contadores en el caso de... Sí, que ellos se disputan porque hay 2 colegios. 2 colegios, sí. Estamos hablando de abogados, o sea, la gente que ejerce, la academia, que eso es muy importante. La academia está representada. En aquel momento de la Constitución, pues habían 5 universidades, ahora ya hay 13 facultades de Derecho, me están diciendo, o 12, es un montón. Y la otra es, en caso de Corte Suprema y de Corte de Apelaciones, quienes han trabajado en el organismo judicial, una representación institucional. Entonces, esa conformación tripartita lo que permite es una discusión, ¿verdad? Por supuesto que vino la ley esta de comisiones de postulación y lo que hizo fue abrir el proceso, y eso asustó un poco, ¿verdad? Porque es muy complejo ir a una mesa y decir, no, yo no voto por Gonzalo porque Gonzalo para mí me parece que no es correcto. O sea, eso también es enfrentarse a todo un gremio donde todos somos abogados y todos nos conocemos, y ahí es donde se han inventado entonces también procesos de medición, de evaluación, etcétera, que también vemos. Yo, por ejemplo, soy muy escéptico en muchos de esos procesos, ¿verdad? Creo que tenemos que medir sobre todo al magistrado que está allá en Corte de Apelaciones por su rendimiento, por su honorabilidad y sobre todo por su independencia, porque es mentira decir que un magistrado no está a cada rato tentado por alguna de los círculos de poder. Bueno, y cuando se habla de estas comisiones, hemos escuchado, lo han mencionado el gremio de los abogados, la CICIG en su oportunidad, la prensa lo denuncia constantemente, que hay una filtración o infiltración de mafias para tener incidencia primero en las comisiones de postulación y luego, por supuesto, en la elección final. Quitamos la palabra mafias, digamos, no adjetivicemos como mafias, digamos que círculos de poder. Y eso también es perverso, porque pero también como todos tenemos intereses, claro. Entonces, pero también hay mafias buenas, por así ponerle, pues, de gente que quiere que sus intereses estén representados, y eso es lo grave. La justicia no está para juzgar los intereses, pero no para representarlos. Porque Juan se pelea con Pedro, Juan tiene un interés, Pedro tiene el otro interés. El tema es cuando Juan quiere influir en el juez para ganar el juicio y Pedro quiere influir en el juez también para ganar su juicio. Y ese es el tema. Aquí los círculos de poder e incluso los círculos legitimados, estamos hablando del gran capital, los trabajadores sindicalizados, los partidos políticos, o sea, grupos institucionalizados quieren influir en el sistema de justicia con el único objeto de tener lados cargados. Y eso no puede ser. Entonces tenemos que entender que el sistema de justicia tiene que ser totalmente imparcial y por eso tenemos que saber denunciar. Denunciar las injerencias, denunciar al juez que no es independiente y sobre todo al juez que se plega a los círculos de poder. Y a eso vamos entonces, en todo este relajo donde los círculos institucionales y legales quieren tener dados cargados en el sistema de justicia, vamos a las mafias. El poder aquí del narco, el poder aquí del dinero de la corrupción, el poder aquí del tráfico de influencias es muy grande. Y también ellos tienen intereses que defender y por lo tanto se cuelan. Y aquí ese es uno de los grandes temas que tenemos que evaluar y tenemos que saber atajar. Insisto, a mí, por ejemplo, no me gusta para nada que el Colegio de Abogados haga una asamblea para nosotros mismos elegir jueces. Imagínense ustedes que yo creo que deben ser muy pocos países en el mundo que tienen un sistema así, ¿verdad? Porque, bueno, en América Latina yo estuve revisando un poco y hay 9 países que tienen sistemas complicados, digamos, complejos, muy parecidos a... ¿Pero donde los abogados eligen? No, el sistema de postulación, sí. Bueno, pero el tema es que aquí sí elegimos y eso también tiene un desgaste institucional hasta para el propio colegio, ¿verdad? Bueno, para el colegio, lamentablemente, digamos, visto desde afuera, se sabe que cada campaña para llegar a la presidencia del colegio y sobre todo en estas épocas cuando va a haber influencia en comisiones de postulación, las campañas se disparan también. Sí, claro, se disparan. Además es imposible competir, ya no es ninguna competencia gremial porque es una competencia eminentemente política y de círculos de poder, donde ya hay instituciones que ponen 500, 600 votos y eso es imposible. Entonces,
ese es uno de los grandes temas que tenemos, ¿verdad? ¿Cómo poder hacer para que por lo menos la transparencia de este proceso de selección detenga las ínfulas de mucha gente que quiere meter mano en la justicia? Sobre eso vamos a hablar en la última parte de este programa de enfoque, tratando sobre las comisiones de postulación esta noche, un tema que debe interesarles a ustedes, a todos los guatemaltecos, nos debe interesar mucho más de lo que nos interesa, nos debe mover a una participación más activa, porque como lo hemos estado comentando en este programa, se trata del futuro del país, de la institucionalidad de Guatemala, que se va a ver sometida a un proceso que puede servir para fortalecernos o para debilitar la democracia durante los próximos 12 meses. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente con la última parte de Enfoque. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Lo importante y trascendente, periodismo en profundidad, solamente en Crónica, su revista. Lea esta semana, 15 de septiembre, En búsqueda del amor patrio. La siguiente batalla, el presupuesto, el creciente negocio de los taxis, la huella de los rotarios. Gaby Moreno, Voz de Guatemala. El boxeo sigue produciendo dinero. Esto y más, solamente en Crónica, su revista. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con la última parte del enfoque de esta noche, que tratamos sobre el tema de las comisiones de postulación con Alejandro Balcells. Alejandro, nos queda ya poco tiempo, pero hay cosas importantes. Obviamente se hizo la reforma a la ley de comisiones de postulación y se mejoró, se logró una transparencia importante. No se hizo de una forma ideal, ahora se están discutiendo nuevas reformas, pero indudablemente la parte importante fue que en las últimas elecciones, el último trabajo de las comisiones de postulación, hubo una supervisión, una fiscalización, mejor dicho. Hubo acceso. Sí, eso hubo acceso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que deberíamos propiciar, exigir como ciudadanos y también que se debería propiciar de parte de las comisiones de postulación? Yo creo tres cosas importantes, Gonzalo. La primera, aunque parezca que el sistema de justicia y que esto y lo otro, se han dado grandes cambios. Si hay avances cualitativos importantes en nuestro país, si comparamos a un sistema de justicia de la anterior Constitución, por ejemplo, que era totalmente plegada al poder, ¿verdad? Entonces, vivimos un sistema que sí, es complejo, no le tenemos mucha confianza, pero sí hay grandes avances. Lo segundo, la ley de comisiones de postulación lo que permitió es conocer qué ocurría, darle sobre todo la jerarquía a las comisiones de postulación, que es muy importante. Nadie sabía qué eran esos órganos y ahora ya se comenta muchísimo de eso, ¿verdad? Y tercero, eficiente a un proceso democrático y de ciudadanía. Yo creo que eso es lo más importante. Aquí, es cierto, nosotros somos convocados cada 4 años a elegir y ponemos nuestro voto para diputados, alcaldes y presidente. Pero aquí es exactamente lo mismo, porque el organismo judicial también en el organismo judicial se delega la soberanía. Entonces es exactamente que como nosotros fuéramos a votar, nosotros tenemos que ver mucho quiénes son los que van a conformar ese sistema judicial. Y tenemos que ser muy exigentes. Por eso es que, por ejemplo, si nosotros hacemos el símil del proceso penal, el proceso penal que yo estudié en la universidad era una cosa horrorosa, una cosa secreta, ahí un expediente. Ahora es un proceso que es oral y público. ¿Por qué es oral y público? Porque la ciudadanía puede fiscalizar, la ciudadanía puede saber cuándo hay realmente un juez bueno y un juez malo. Y de eso se trata. Estos procesos son para que nosotros los guatemaltecos vivamos la democracia, sintamos nuestra institucionalidad, pero tenemos que saber que hay amenazas. Y no tenemos que ser románticos en creer que todo será muy bonito. No, hay amenazas fuertes. Hay intereses muy grandes e intereses macabros e intereses sucios muy grandes. Entonces tenemos que ser muy claros en eso, ¿verdad? Tenemos que saber defender nuestra democracia, porque sin justicia sí vamos a estar jugando con el futuro de nuestros hijos.
Muchas gracias, Alejandro. Yo quisiera terminar con algunas conclusiones breves esta noche, pero importantes. En estas comisiones de postulación estará el futuro del nuevo fiscal general, las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, el nuevo Contralor de la República, que será el año entrante, en octubre del año entrante, y también los magistrados de las Cortes y de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, instituciones que son vitales para la aplicación de la justicia, para controlar, fiscalizar al Estado y combatir la corrupción. Todo eso estará sometido a estos procesos de elección. En la academia hay una buena parte de responsabilidad y creemos que es oportuno que todo lo que se ha hablado aquí esta noche que pueda llegar muy fuertemente a la academia para que dentro de esas comisiones de postulación se promueva la mayor transparencia posible. A los ciudadanos guatemaltecos hay que llamarlos a que participen, a que fiscalicen. Las redes sociales hoy son una buena mecánica, un buen instrumento para utilizar, para hacer valer y hacer que se escuche nuestra voz. En otros países ha servido incluso para promover cambios sustanciales en la vida política del país. En Guatemala tenemos un movimiento que se llama Guatemala Visible, que hace en los últimos procesos de postulación jugó un papel importante transmitiendo vía internet de manera permanente el trabajo de estas comisiones. Creo que todos debemos poner atención y todos debemos poner nuestro grano de arena para hacer que estas comisiones de postulación sean mucho más transparentes y que el resultado de las mismas sea lo mejor para Guatemala. Muchas gracias. Estamos en el mes de la patria, estamos celebrando y creo que debemos terminar con algo de optimismo. ¿Y cuál es la mejor manera de ser optimistas? Pues decir, Guatemala, estamos presentes y vamos a contribuir a dar transparencia a los procesos de postulación. Este además será el tema de la próxima revista de Crónica que estará a la venta a partir del próximo viernes. Muchas gracias por su atención, que Dios bendiga a sus hogares y que Dios bendiga a Guatemala.